Muy buenas noches. Es miércoles, es 22 de septiembre y soy Luis Medina Lizalde y le estoy saludando desde la ciudad de Zacatecas, un Zacatecas muy, muy zacatecano, ¿verdad? El clima frío, eh, ambiente de lluvia, tal como nos gusta a los que somos de por aquí. Y bueno, yo lo saludo desde acá con optimismo. Eh, Hoy tuvo lugar un encuentro del gobernador con los líderes que encabezan la protesta social del magisterio y de pensionados. De eso vamos a tener un reporte amplio. Estamos en espera de que se conecten con nosotros. Es el tema decisivo en Zacatecas, pero también le voy a tratar otro. Pero antes, la librería El Árbol recomienda para usted La historia interminable. Es, eh, es una novela, lo supongo, eh, de un autor alemán de mucho éxito, Michel Ende, pero le confieso con toda humildad que no lo he leído. Así es que Michel Ende está convencido de que un mundo no habitable por los niños tampoco puede serlo por los adultos. Es autor de libros juveniles, es autor de Momo. Es lo que le puedo decir de la recomendación de hoy. El COVID, hoy reportan nuevos contagios, 63 nuevos contagios en Zacatecas, 35 mujeres y 28 hombres. De Fresnillo 11, de Zacatecas 8, de Guadalupe 7, de Tlaltenango 7, de Villanueva 5, de Jerez 2, Juchipila 2, Loreto 2, Moyagua 2, Pinos 2, Nochistlán 2 y uno en cada uno de los siguientes municipios. En Concepción del Oro, en Cuauhtémoc, en Chalchihuites, Francisco Murguía, Jalpa, Joaquín Amaro, Luis Moya, Momax, Mezquital del Oro, Miguel Ausa, Río Grande, Villa González Ortega y Tepechitlán. Los no mencionados no tienen un solo caso. En cuanto a los fallecimientos, bueno, de los que hoy se reportaron, hay 10 personas que están en condición de gravedad, entre ellos una niña de 5 años de aquí de la ciudad de Zacatecas. Son los casos de COVID reportados en las últimas 24 horas. En cuanto a los fallecimientos, 8 personas perdieron la vida, dos de Zacatecas tenían entre 31 años, dice, dos de las zacatecanas que perdieron la vida tenían 31 años y eran de Nochistlán y Cuauhtémoc, ninguna con alguna otra enfermedad asociada. Qué duro, ¿eh? Qué duro. Imagínense, 31 años sanos, contraen COVID y mueren. hay que, hay que seguir con los cuidados y vacúnese, convenza a quien se resiste de que no lo siga haciendo. Y bueno, los otros sí tenían ya más edad y tenían algunos problemas, los otros 6. Bueno, hace escasamente una hora se cometió un crimen prácticamente junto al mercado Soriana en Guadalupe, Zacatecas. Esto es algo terrible, ¿no? Por allí vive gente muy, muy, muy entrañable para todos. Bueno, vive familiares míos. 2 personas fueron acribilladas en la taquería Arandense en la carretera Sauceda de la Borda frente a Mercado Soriana, una taquería muy taquillera que
Seguramente quien haya pasado por allí lo recuerda. Y hace ratito acaban de asesinar a dos personas acribilladas. Seguimos con el tema de la inseguridad de manera muy perniciosa. Y hablando de eso, el gobierno de los Estados Unidos anuncia que triplica la recompensa que ofrece por el Mayo Zambada, por Ismael Zambada Niebla, el conocido socio de el Chapo Guzmán, que nunca ha pisado la cárcel. Ya se hizo viejo en la actividad, en el clandestinaje, y no ha pisado la cárcel. Conozco una historia semejante, pero de un guerrillero, Manuel Vélez Marulanda, apodado el Tiro Fijo. Él fue el jefe durante toda su existencia, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas de la Revolución en Colombia, de las FARC. Y se alzó en armas cuando era menor de edad, cuando estaba por cumplir 18 años. Fue en 1948, en el marco de una rebelión en contra del golpe que inició una etapa muy dictatorial en Colombia en 1948. Y él murió, se hizo viejo y murió de enfermedad. Fue el jefe máximo mientras estuvo vivo y no le tocó ver todavía los acuerdos de pacificación, pero es el fundador y bueno, es uno de los que sobrevivieron toda una vida llena de riesgos, de peligros, sin haber caído jamás en manos del gobierno de Colombia. Aquí el Mayo Zambada, que tiene motivos muy distintos a los del personaje colombiano, nunca ha pisado la prisión. A él se le considera, por parte de los que han hecho semblanzas de su personalidad, investigadores periodísticos básicamente, como un tipo muy hábil, muy cerebral, más disciplinado, mucho más que el Chapo. Es decir, al Chapo al Mayo Zambada no lo agarran como agarraron al Chapo, ¿no? Acuérdese usted la historia de coquetear con una conocida actriz y cómo le fueron siguiendo el rastro y cómo se hizo una persona muy localizable, ¿no? Eh, se, y pues hoy le ofrecen 15 millones de dólares por su captura, que pues, son más de 100 millones de pesos, ¿no? Más de 300 millones de pesos. Para que se dé una idea del estatus que le están dando al Mayo Zambada, es la misma recompensa que el Departamento de Estado ofrece por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pues es una manera pues de estigmatizar al presidente de Venezuela. Estuvo aquí en México, participó en la reunión del CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, estuvo en Palacio Nacional, tomó la palabra, debatió y se regresó, comió y se fue. Pero bueno, dan 15 millones de dólares por su captura, porque lo llaman el jefe del cártel de los soles. Pero detrás de eso hay más intencionalidad política que realidad. Vamos, detrás de esa estrategia norteamericana. Recuerde que el petróleo de Venezuela, o más bien que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo del planeta. Ese es el fondo del acoso al gobierno de Venezuela. Ese es, lo demás son pretextos, son artificios en muchos sentidos. Esa es la razón de fondo. Pero el Mayo Zambada no es el que tiene el primer lugar no es por el cual ofrecen más, hablando de mexicanos. Desde el 2018, el gobierno de los Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares por la captura de Rafael Caro Quintero. Es decir,
intención de alentar a la ambición de alguien que lo traicione, exponiendo su pellejo y el pellejo de los suyos a cambio de hacerse rico, ¿verdad? Desde luego que esa es una posibilidad que nunca ningún delincuente puede descartar, pero suelen tener un lenguaje muy convincente entre los suyos para que nadie se atreva. Pero ese es el caso. Y también quiero compartirle una nota que hoy publican diversas agencias y que a mí en lo particular me impresionó. El Papa revela que había gente ya haciendo preparativos para el cónclave porque le realizan una operación y tenían la idea de que él estaba en una situación de mayor riesgo que la que realmente estaba. Es decir, como buitres, algunos cardenales, algunos miembros del poder, esa declaración que hace, que circula en los medios internacionales, yo la leí en la revista Proceso hoy en su versión digital, pues habla de la enorme lucha por el poder que hay en el Vaticano, una lucha pues que es tan descarnada o más que la que se vive en todo el mundo, en los países, entre militares, entre políticos, pero que en el caso del Vaticano suele ser muy encubierta, muy disimulada, y usted dirá, bueno, ¿cómo es que se puede asesinar un papa? Recuerde usted que después de que murió el Paulo VI, el mundo católico tuvo un papa que duró un mes, Juan Pablo I, un italiano con un pensamiento muy progresista, un pensamiento de avanzada, una trayectoria de identificación con las causas progresistas de Italia y del mundo, y simple y sencillamente fue eliminado. Eso se vino a verificar con una monumental investigación periodística de John Yellow. Él es autor de una investigación de donde salió un libro que se llama En el nombre de Dios, donde relata toda la historia que terminó con la eliminación física de Juan Pablo I. Y como sucesor queda Juan Pablo II, polaco, de un ideario político exactamente contrario al de Juan Pablo II, que tendía hacia la izquierda, y llega un hombre como Juan Pablo II, muy identificado con el mundo conservador. El Papa Francisco es un hombre que ha conducido esta etapa de la Iglesia Católica tratando de mediar, de conciliar, pero ya se ha ganado el rechazo furibundo de la parte más conservadora del clero católico y de las élites de los países católicos en el mundo, e incluyendo la censura de que sus posiciones son objeto. Frecuentemente no se divulga el pensamiento del Papa Francisco, porque es un pensamiento muy crítico, es un pensamiento frecuentemente a favor de los pobres, que denuncia las desigualdades y que matiza mucho las posiciones extremas de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Una jerarquía que está perdiendo mucha influencia en el mundo católico, por la historia de incongruencias que ha vivido la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas. La pederastia es un grave problema. ¿Quién sabe qué tanta relación tenga con el celibato, con el voto de abstinencia, con todo eso que pues, va contra la naturaleza humana, ¿verdad? Pero que es un dogma de la iglesia
El tema pues es que el Papa da a conocer, yo creo que ese era su propósito, pues de que hay una lucha feroz por la sucesión en el Vaticano. No lo dice en esas palabras, pero esas son las conclusiones que se derivan de lo que relata, ¿verdad? Lucha del poder. Alrededor de todo eso hay muchas investigaciones como la que le menciono, pues que describen que ahí se hace política feroz. Desde luego, no todo el mundo está en la misma actitud. Hay gente que vincula su fe a causas extraídas del pensamiento cristiano y hay gente que pues, simple y sencillamente practica la opción preferencial por los muy ricos, que hace su apostolado en campos de golf, en yates, ¿verdad? Y hay otros que hacen su apostolado entre las comunidades campesinas, entre los barrios pobres. Eso es algo. Y lo que pasa es que los dos lo hacen en nombre de la misma religión, pero que tienen una interpretación muy distinta de lo que es la religión. Ese es, es un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Y un tema que seguramente está, a ver cómo lo toman los en Zacatecas. Ya ve que aquí el tema del matrimonio igualitario en Zacatecas fue frenado de una manera que en mi opinión puso en evidencia la pequeñez política de la legislatura zacatecana, porque subestiman a la opinión pública, a los ciudadanos. Y el tema del matrimonio igualitario es un tema resuelto por una jurisprudencia de la Suprema Corte, de tal manera que en cualquier parte del país, cualquier unión de un mismo sexo se asegura tramitando un amparo. Pero también está la necesidad de la armonización legislativa. La Suprema Corte ordenó esa armonización legislativa. Cuando el tema fue subido a tribuna en Zacatecas, la verdad es que la doctora Cristina Rodríguez, que ejerció poder político, y particularmente en temas como ese, simple y sencillamente no permitió que esta cristalizara. Y este antecedente es importante. El matrimonio igualitario tiene razonamientos que tienen mucho que ver con herencia, con pensiones, con seguridad social, etcétera, de los que se unen de un mismo sexo. El asunto es que, ¿quién cree que lo puede aprobar? Lo acaba de aprobar hoy, por 20 votos contra 4 en contra. ¿Quién se imagina? ¿Qué estado se imagina? La Ciudad de México lo tiene aprobado ya hace un buen tiempo. Hay más de 15 estados que ya lo aprobaron. Pero lo acaba de autorizar hoy la legislatura de Querétaro, que tiene décadas gobernadas por el PAN, la cuna de Diego Fernández de Ceballos y Ricardo Anaya, para que le eche una calculada, ¿sí? Una sociedad que nosotros aparentemente, bueno, que nosotros creemos muy conservadora, ¿verdad? Y que contrastamos con un espíritu más abierto de Zacatecas. Ellos nos juzgan a nosotros muy liberales. Lo digo porque tengo allá familiares. Allá nos ven como muy liberales en Querétaro. Las amistades que tenemos en Querétaro nos lo verifican. Y nosotros los vemos muy conservadores. Y fíjese con el tema igualitario, 20 votos contra 4.
Y para que esos 20 votos se hayan reunido, tuvieron que votar panistas y priistas, porque allí no gobierna Morena, allí gobierna el Partido Acción Nacional. Y aquí en Zacatecas todavía tiene que dedicarse muchas energías legislativas a un tema que ya está muy superado en la mayor parte de los estados. Otro es el de la criminalización del aborto, que ya ordenó la Suprema Corte la reforma a los códigos penales correspondientes. Y siempre estamos en la parte más lenta de la evolución cívico-política del país. Eso es algo que verdaderamente hay que ponerlo a debate. ¿Por qué? En mi opinión, porque subestiman a los zacatecanos. Claro que siempre va a haber minorías exaltadas. Habrá grupos que se van a organizar para ir a protestar ruidosamente a favor y grupos que se van a ir a protestar ruidosamente en contra. No va a haber nunca unanimidad ni en los periódicos ni en la vida cotidiana. Pero ya la armonización legislativa es una obligación que ya no debiera consumir el tiempo y las energías de los legisladores, porque Zacatecas tiene un atraso legislativo monumental, ¿verdad? Es un rezago, una falta de modernización de sus leyes, pues a los que no les podemos llegar por una serie de razones. Bueno, en otro orden de ideas, ayer le mencionábamos con preocupación la lejanía que había venido mostrando el gobernador David Monreal del problema más fuerte que sacude a Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas y al Estado. ¿Por qué? Porque ha generado tomas de oficinas de recaudación, de escuelas, de preescolar, de escolar, de telesecundarias, porque la interrupción en ciudad administrativa, la toma de edificios, interrupción de vialidades, no solamente citadinas, sino de las carreteras federales que transitan por Zacatecas y Guadalupe. Y bueno, pues ese ha sido un problema que ha generado una gran, pues hay malestar social. Por los efectos de la protesta, y también por el daño económico. El daño económico no nada más es para los hogares. Imagínense si los afectados son más de 10,000. ¿Cuántos dependen de esa quincena que no se les ha pagado? De esa pensión que no se les ha entregado. Es decir, son miles de zacatecanos que mantienen a otros, que alimentan a otros, que compran medicamentos para otros, que compran comestibles para otros, ropa, vestido, uniforme, etcétera, ¿no? De otros. Pero además, eso ya multiplica el daño de esta retención salarial. Y el otro segmento es el de la economía, el comercio. Claro que se resiente cuando una derrama salarial de más de 10,000 no llega, ¿verdad? Claro que hay un quebranto a la economía, indudable que hay un quebranto a la economía. Todo esto está sirviendo pues de marco creado por el problema. Es muy claro que si el gobernador va a encontrar ayuda del gobierno federal, como lo encontró Tello. Y sabe, Tello la encontró cuando empezó, porque pudimos haber vivido la misma situación que ahora estamos viviendo, es decir, que no hubiera dinero para pagar la nómina magisterial. Hubo problemas con eso. Protagonistas de ese tramo me narran que lo que se hizo fue pedir un préstamo
corto, es decir, que se paga en menos de un mes, para darse tiempo ir a extender la mano a la federación. Eso fue cuando era presidente Peña Nieto. Pero es algo que no solamente se hace al inicio de los gobiernos. Es muy frecuente que por una razón o por otra los municipios y el Estado no ajusten o usaron los recursos de un modo que no hicieron o por las causas que usted sabe. Entonces la solución la tiene que dar el que está al frente del gobierno, pero no puede dejar de asumir que él es el obligado. El patrón es él, ¿sí? El que tiene la obligación de pagar es el gobierno del Estado. Son empleados locales, no son empleados federales. Así de contundente es el esquema en este caso. David Monreal está rechazando, y me parece correcto, la fórmula de que le adelanten participaciones, porque efectivamente es nomás posponer el hoyo, y prefiere pues gestionar recursos para salir de apuros, y yo creo que lo puede lograr. Creo que lo está intentando con retraso. Ayer le daba a conocer cómo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que es gobernador electo de Michoacán, inició una gestión el 21 de julio y la culminó el 8 de septiembre, en donde le van a entregar 1,444 millones de pesos para que pague las deudas que contrajo Silvano Aureoles y que no ha pagado. No de este mes, tiene varios meses. Y le dan 2,070 millones de pesos para que cumpla los compromisos ya programados con el presupuesto del 2021 hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, creo que es el acuerdo al alcance del gobierno del Estado. Y me parece que debió intentarlo desde antes, pero que no es tarde, ahora que lo haga. Y él hoy anuncia, como consecuencia del encuentro, que va a encabezar, que va a acompañar a los líderes sindicales para en la gestión que permita encontrar una solución. Es decir, yo creo que usted y yo nos podemos solidarizar con los maestros. Y claro que, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos más que la solidaridad, pero él tiene la obligación, el gobierno tiene la obligación de pagar. Creo que hay que ubicarnos bien. Y yo, es decir, creo yo que en ese sentido, la parte valiosa del discurso del gobernador es la denuncia. Se está incomodando a mucha gente, pero no miente el gobernador cuando describe la situación que heredó. Eso es una verdad. Y yo creo que así debe tratarse la verdad como verdad. Y hay que hacer la historia de la insolvencia de las instituciones de educación. ¿Por qué? Porque la historia es larga. Esta historia empezó, le he mencionado, desde que Salinas de Gortari operó la descentralización de la educación. Ahí empezó. Nos dejó mal parados a los zacatecanos porque no federalizó a los maestros, no incorporó a la nómina federal a los maestros contratados por el gobierno del estado. ¿Y por qué no los contrató, no los federalizó? Porque ya desde ese entonces tenían un régimen de seguridad social y el gobierno federal tiene al ISSSTE como régimen de seguridad social. Se generó una situación
pues no planeada, seguramente. No hay perversidad. Hubo un desarrollo que condujo a que los profesores tuvieran doble seguridad social, el seguro social y el ISTESAC. Y todo esto va a significar, ¿por qué no se pudo meter ese tema? Fue el primer obstáculo. El negociador, el gobernador era Arturo Romo Gutiérrez y al frente de la SEP estaba el ingeniero Esaú Hernández Herrera, protagonistas de esa historia. Pasan los años. Durante el gobierno de Ricardo Monreal se da un incremento en las prestaciones del magisterio, el mayor que ha habido, pues, pero que lo dejó de herencia. A partir de entonces, las finanzas están muy exigidas, permanentemente exigidas. Y en el 2015 tuvimos la oportunidad de resolver ese problema, porque Peña Nieto ofreció a varios estados, no nada más a Zacatecas, la posibilidad de absorber la nómina. No se negoció con... la verdad, creo que es una historia que nos debe contar el propio Miguel Alonso y quien era su secretario de Educación, Marco Vinicio Flores, que además es del equipo político del gobernador. Seguramente él tiene mucho que contar a este respecto. Bien, evidentemente que la necesidad de federalizar la nómina de los profesores hay que admitirla con realismo. El cómo y bajo qué condiciones pues es algo que deben discutir todas las partes, pero creo que es una aspiración a la que hay que llegar. El tema que a mí me parece no muy afortunado es la de aprovechar el vuelo para forzar ahorita esa federalización de la nómina de manera permanente. Y creo que no es el momento en donde las autoridades educativas puedan encontrar, porque hay que construir una ruta que implica consensos con los que van a ser directamente afectados, porque eso implica revisar los días de aguinaldo que tienen los profesores, las prestaciones que tienen los profesores, muchas cosas, los mismos salarios que tienen los profesores. Entonces, es más complejo que exigir. Entonces, a mí me parece que lo que sí se puede lograr es salir del paso. ¿Por qué digo que no me convence introducir este elemento? Porque el elemento retarda la solución. Estar en estos momentos pretendiendo una solución de fondo, según las palabras del gobernador David Monreal, sacrifica hogares. Hay gente que come de la quincena, que vive al día. Lo vimos con los que ayer protestaron. Es Juan Pueblo protestando. ¿Sí? Vimos a gente, a profesores de modesta condición, pues que no pueden darse el lujo de estar sin sueldo. ¿Sí? Y que retrasarlos una semana es meterlos en complicaciones. Yo quisiera apelar en ese sentido, a ese sentido de rectificación que todo gobernante debe tener y que ya mostró David Monreal al ir a encararse con el problema, pues a que ahorita su prioridad sea la velocidad, la rapidez de pagarle a la gente que no le ha pagado. Y allí puede entrar otro problema, el de los trabajadores del ISTESAC y los pensionados. Según denuncia Gabriela Basurto, que es diputada, que viene del sector financiero del gobierno del estado, ella del equipo de finanzas que presidía Jorge Miranda, sí hay fondos depositados,
pero no hay nadie que posea la facultad de firmar los cheques. Hay trámites. El nuevo tiene que acreditar su personalidad ante los bancos. Hay una serie de trámites rutinarios para eso. Y no hay director. Uno de ellos es el director de ISTESAC, que no hay, y otro es el director administrativo. Y eso nos está llevando a otro problema en torno al cual quiero compartir con ustedes. La necesidad de que se complete el gabinete. Si no hay dinero para pagarles, que no creo que sea el caso, pues que jalen, que aguanten. Ya cobrarán después, o como ha sucedido en algunas ocasiones, no cobran las primeras quincenas, ¿verdad? Como parte de una situación que se hereda. Es decir, hay soluciones, pero a mí me parece muy cruel estar manteniendo a la gente sin el pago, ¿verdad? La gente tiene necesidades, la gente tiene urgencias, y yo creo que una táctica dilatoria nomás compromete. Y ya comparto mi reflexión final. ¿De quién se debe hacer acompañar el gobernador? Pues de los que tienen toda la información y los argumentos. Su equipo financiero. ¿Qué lo van a acompañar diputados locales? ¿Qué lo van a acompañar diputados federales? Ahora quieren que lo acompañen líderes. ¿Qué es eso? Es como cuando nosotros éramos estudiantes y presionábamos al rector, juntábamos raza para arrancarle concesiones, ¿verdad? Que nos comprara un camión para la escuela de Derecho, que pintaran la escuela. Creo que eso es algo que hay que ser más profesional en la gestión. Ese es el término que yo usaría. Y sí creo que pues es muy importante que se proceda a integrar el equipo de gobierno, porque ya está ocasionando serios perjuicios. Las dependencias, el personal está al garete, no, sin hacer nada. Y los mandos medios no saben si tienen o no tienen atribuciones. Hay plazos que se cumplen, hay obligaciones pendientes de cubrir, hay trámites que hacer. Hoy me contaban que no pudieron obtener constancias, actas de nacimiento, porque no hay la coordinación estatal del registro civil, que está adscrita a la coordinación jurídica. Es decir, hay una cadena de mandos fracturada, desarticulada. Y eso, desde luego, que opera mucho en la complicación de la situación, de las situaciones que estamos viviendo. Creo que es algo a lo que debemos nosotros atender con un espíritu abierto, ¿no? Y desde luego yo creo que impulsar al gobernador para que hable claro, además que tiene que hablar con sustento. Es decir, un gobernante no, pues tiene que construir al mismo tiempo puentes con todos los sectores, puentes con todos los actores políticos, acuerdos de cómo vivir los desacuerdos, inclusive, sin hacer concesiones a la corrupción, sin incurrir en complicidades. Pero las dos cosas se tienen que hacer. Es decir, es una tarea. Un gobernante incomunicado con adversarios políticos, pues es un gobernante que tiene muy reducido campo de maniobra política, muy peligroso ese reducido margen de maniobra. Y no lo tiene, por ejemplo, yo soy testigo que no tiene ningún puente, por ejemplo, con un núcleo de Morena, ¿verdad? Al contrario, hay presión sobre ese núcleo de fundadores para desplazarlos de Morena a Zacatecas. Y también no se le conocen vínculos con los otros partidos. No invitó a un solo partido local a su toma de protesta, ni invitó a los diputados federales.
Son 10 los diputados federales zacatecanos. Y solo invitó a los de él. Benelli Hernández, Marco Flores, y bueno, estuvo el senador Narro, creo que también Giovanna Bañuelos estuvo, FEMAT, bueno, ellos y PT, pero no estuvo Noemí Luna invitada, ya diputada federal, presidenta estatal del PAN. ¿Y por qué es importante? Porque Miguel Torres es el vehículo para llegar a Jesús Zambrano del PRD. Si llega directamente el gobernador, Jesús Zambrano va a pedir la apreciación de Miguel Torres, sin duda. Lo mismo si llega Marco Cortés del PAN, conducto es Noemí como aliada del esfuerzo, y todos esos resortes los necesita para tratar de rescatar lo que se puede rescatar para el presupuesto del 2022. Ojalá estemos nosotros ante, bueno, o no estamos entendiendo bien o algo no está por la ruta del sentido común. Creo que el que excluye se autoexcluye, más cuando es poder, ¿verdad? Porque nunca, decía Ronald Reagan, digas nunca. Es decir, no sé si mañana o pasado vaya a necesitar de al que no puedo ver ni en pintura, de esta que me cae como patada de mula. La política impone relaciones racionales con los actores políticos y manejar la coincidencia y la diferencia. Habrá etapas de coincidencia y habrá etapas de diferencias. Y habrá coincidencias en unas cosas y en otras no. Bueno, todo eso lo maneja un político. Todos en esto coincidimos, en esto no. Aquí somos compañeros de anhelos, en esto y esto, en esto no vamos juntos. Todos esos planos, esos matices, son parte del manejo de un político y nosotros percibimos que no solo el gobernador, sino que no tiene equipo que esté construyendo esos puentes, esas conexiones que sustenten la gobernabilidad de Zacatecas. No, no hablamos de la gobernanza, la gobernabilidad. Ojalá pues que mañana ya le podamos dar la noticia de que fíjese que ya se arregló, pero no lo veo todavía. En otro tema, hace unas cuantas horas el juez de control de la prisión de alta seguridad Almoloya acaba de negar las órdenes de aprehensión contra 31 científicos y académicos que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Acabo de leer el texto que me informa todavía el mismo juez ha rechazado en 2 ocasiones la solicitud de órdenes de aprehensión. Ahora la instancia que tiene pendiente resolver es el tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la situación no acaba allí. Pero hay una denuncia. Hay una denuncia por presuntos delitos, solo que ahora los que son denunciados tienen prestigio social. Es decir, el prestigio lo tiene el oficio académico y el oficio de científico. Todo aquel que pueda portar el adjetivo de académico o de investigador científico tiene un prestigio ya que le deriva del oficio, aunque no sea personal ese prestigio. Si a eso le añade logros reconocidos, méritos propios, pues su prestigio es mayor. Esto le plantea a la sociedad mexicana, este tema, una reflexión pertinente.
Uno, ¿usted cree que en CONACYT no ha habido corruptos? Hasta donde yo conozco todo lo que ha trascendido, sí ha habido corrupción y mucha. En esa corrupción pudo haber incurrido gente con elevado reconocimiento académico. Sí, existe la posibilidad de que no sean ellos responsables de lo que se los acusa. Sí, afortunadamente, la autonomía del Poder Judicial en México solo la niega en estos momentos el necio. Ahí está. El juez que ya en 2 ocasiones le dice no a la Fiscalía General de la República. Ese es un mensaje tranquilizante para los mexicanos y para los académicos y científicos. ¿Por qué? Porque hay poder judicial autónomo y está siguiendo la ruta. Ahora sigue otra etapa de la batalla jurídica, la que corresponde a, al Tribunal Colegiado de Circuito. Pero ya estamos nosotros siendo testigos de que hay caídas y levantadas, hay victorias y derrotas, hay posibilidades de salir adelante o de perder un juicio de parte del propio Estado, de la Fiscalía General de la República, del propio Ejecutivo cuando es denunciante, de la propia CONACYT. Es decir, no tiene garantizada la victoria. Y eso creo que es digno de celebrar y de observar. Pero yo no comparto la posición de los que salen en defensa automática de los 31 implicados, empezando por los rectores de la UNAM y de la Metropolitana, por sentido de cuerpo, porque es la identidad con los académicos. Bueno, yo procedo de la academia, yo me formé en la academia, mi vida laboral fue en la academia, y en la academia hay buenos, malos y regulares. Hay delincuentes también en la academia. Si estamos viendo que hay delincuentes en la Iglesia Católica, no le reportaba ayer de ese sacerdote que usaba las limonas para comprar drogas y venderlas, que se dedicaba al... y para hacer reventones en discotecas. ¿Quién no conoce, pues, que hay miembros de la Iglesia que han transgredido? Hay miembros del ejército que son narcotraficantes. ¿Alguien puede poner en duda eso? Hay policías secuestradores. ¿Alguien lo puede poner en duda? No. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar que entre los académicos y científicos no exista gente que incurra en delitos, sobre todo en una etapa en donde todo se podía, si venimos de una etapa muy exacerbada de corrupción? Y esto es muy importante porque creo que hay una táctica que no debemos permitir. La táctica de declararse perseguido político. Es que me persiguen porque soy crítico. Me persiguen porque critico al presidente, porque no estoy de acuerdo con la cuarta transformación. Es un atentado a la libertad de expresión. Esa es una defensa que recuerdo la de los grandes narcos. Eran agricultores, ganaderos, comerciantes y muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Pero la coartada en esta ocasión tiene una diferencia con la coartada de los capos, de los delincuentes del crimen organizado. Como se trata de gente que no tiene el perfil del delincuente tradicional y anda en la política o practica la crítica o, en fin, puede
enmascararse y decir, es que me persiguen por mis ideas. Entre los periodistas hay muchos casos así. Ya afortunadamente está cambiando la situación, pero lo agarraban a uno de borracho y escandaloso y a denunciar atentados en contra de la libertad de expresión, porque el policía no aceptó nuestra charola de que éramos periodistas y de todos modos nos subió a la perrera. Y al rato estaba protestando un gremio, no le estoy hablando al tanteo, protestando por la agresión en contra del periodista, es un atentado a la libertad de prensa, es reprimir la libertad de expresión. Eso es algo en torno a lo cual yo llamo a reflexionar para estar atentos. Cuando hay elementos para pensar que hay persecución política y a un inocente, creo que hay que defenderlo, sea quien sea el inocente, ¿verdad? Pero creo que ahorita están poniendo de moda esa coartada para defender delincuentes reales, que se están camuflando de perseguidos políticos con un cinismo del tamaño de Ricardo Anaya, vamos, denunciado por los propios compañeros que ahora lo defienden, denunciados penalmente, ¿verdad? Eso es algo, pues, en torno a lo cual creo que no debe incurrir la academia, que se investigue, pero imagínese convocando a la solidaridad con con académicos, no es porque son académicos, que los académicos no pudieron haber incurrido en delitos. A mí me parece que es muy importante seguir esa ruta en donde lo fundamental es que hay ya un debido proceso, en donde todo puede pasar. Si la Fiscalía General de la República no tiene sustento, va a ser definitivamente derrotada en el tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, no tenga la menor duda. Y entonces sí podemos decir, qué mala onda, qué denuncia tan infundada y quedan reivindicados. Pero así, a priori, a estar hablando de perseguidos políticos es estar participando en la construcción de la coartada más socorrida en esta etapa de lucha a fondo en contra de la corrupción. Y yo creo que es un asunto de no tener ambigüedades. En los años 70, la etapa de mucho activismo estudiantil de toda una generación de la que yo formo parte, mezclaba episodios de lucha real, auténtica, ¿verdad?, en la que participamos, acciones variadas en compañía la gente. Pero también nos íbamos a una cantina que se llamó El Gallito. Digo, ahí iba yo. Nos poníamos guarapetas. Y como toda gente que se echa una copa, alguna vez me pasó, pues nuestro comportamiento era medio... Terminábamos muy cerca de allí, en donde está la Casa Municipal de Cultura, porque allí estaban en esa época las celdas para los infractores, por ebrios y escandalosos, por peleoneros, por borrachos, por braveros o por lo que usted quiera. No pasaba 2-3 horas cuando ya estaba la raza con el alegre grito: presos políticos, libertad, presos políticos, libertad. ¿Sí? Y tanto nosotros como los que estaban gritando sabíamos que la razón por la cual habíamos caído no era persecución política. Eso era un juego, prácticamente, eso lo sabíamos. Pero se puso en práctica y salíamos. O ahí está el rector hablando: óyeme, pues ahí te encargo estos muchachos, deja que se les pase la cruda, o a veces mándalos en la patrulla a su casa para que, en fin, lo que sea. O se pagaba la multa,
de vez en cuando sucedía, ¿no? O la gente se cooperaba para pagar la multa. Todos esos episodios de la vida real, tengo muchos testigos que participaron en todo lo que les estoy diciendo, hablaban pues de que juvenilmente inventábamos la coartada de los perseguidos políticos. Sí, había órdenes de aprehensión en esa etapa, efectivamente motivadas por razones políticas, no por parrandas, no por borracheras, sino por razones políticas. Pero vivíamos esa doble dimensión. Hacíamos las dos cosas. En ese sentido, creo que ahora hay que distinguir una cosa de otra. ¿Quién? La sociedad. Porque si la sociedad le da crédito a cada que se declara perseguido político, le va a favorecer la continuación de la corrupción. Va a dilatar la eficacia del Estado, va a obstaculizarla en esa lucha contra el tiempo que tiene el presidente de la República para remover la gran corrupción en este país. Y hablo que contra el tiempo porque yo no conozco a nadie tan comprometido contra la corrupción como el presidente López Obrador, y a veces lo percibo que no lo secundan los que debieran secundarlo con la firmeza que debe secundarse esta lucha, con la decisión, ¿verdad? Porque hay muchos que su apoyo depende de lo que les toque, no de la convicción. Y esos, obviamente que no secundan la lucha contra la corrupción porque sienten que es una manera de luchar contra ellos mismos. Esa es la verdad. Por eso, este episodio de los 31 académicos que acaban de librar una batalla estratégica, una victoria estratégica hoy, cuando por segunda vez el juez dice no, no vamos a emitir órdenes de aprehensión, pues es una batalla a la que hay que darle seguimiento, pero sin idolatrías previas, ¿no? ¿A poco no puede haber rectores corruptos? ¿Usted cree, hay o no? ¿Usted cree que no hay gente que pasó por esas instituciones e hizo mucho dinero? Ahorita hay, con órdenes de aprehensión o en la cárcel, varios rectores por la estafa por México, entre ellos uno del Estado de México. Hay procesos penales en varios puntos del país. ¿Será la violación a la autonomía universitaria? ¿Es una persecución contra el pensamiento crítico? No. ¿O las denuncias contra diputados sinvergüenzas, hay uno que otro? ¿Será persecución política? Saúl Huerta lo persiguieron porque querían aplastar a Morena. Al petista Mauricio Toledo era porque era del PT o lo perseguían políticamente. Es decir, creo que es muy importante darle atención a las coartadas, porque fácilmente se propagan como propaganda y ahí anda la gente muy indignada. Por eso yo juzgo muy lamentable la declaración del rector de la UNAM, porque si razonó acríticamente, está apoyando por espíritu de cuerpo. Si tiene dudas de la pulcritud de la ley, pues puede mandar a los abogados a que asistan a los acusados. Eso sería muy legítimo, ¿verdad? Creemos en tu inocencia, la universidad te va a pagar los servicios jurídicos, no estás solo. Alguna otra cosa. Finalmente creo que de un rector de la UNAM no creo que sea sano eso. No se está insertando en el proceso de modernización de la vida mexicana con posturas así. Mucho menos a los periodistas que de cajón van a declarar perseguido político a todo corrupto que vaya apareciendo semana tras semana, ¿verdad? Hay
columnistas que van a declarar perseguido político a todo el que puedan. ¿Por qué? Pues porque usted pregunte, ¿no? Ya en otro tema quiero narrarle que ayer el presidente de la República dio a conocer todo lo que entre Peña y Nieto y Calderón condonaron de impuestos a 58 empresas. Nada más que esos 189 forman parte de los 366 mil millones de pesos condonados en esos 2 sexenios. ¿Quién cree que encabeza la lista de los favorecidos? Ese profesor que no puede pagar su... ¿A quién cree que le están condonando impuestos? ¿Al pequeño comerciante? ¿Al modesto empresario? No. Televisa encabeza la lista, sigue Banamex, Banco Nacional de México, Cementos Mexicanos, Grupo Carso de Carlos Slim, Grupo Salinas, ICA, ese gran consorcio de constructor, General Motors, Vancomer, Alfa y Volkswagen. Imagínese usted qué agravio para el país. Ese pasado no puede regresar. Por más que insistan, ese pasado debe conocerse para no repetirse, para que no se prolongue. Afortunadamente, una reforma constitucional al 28 de nuestra Carta Magna ya prohíbe la condonación de impuestos. Algo que me hace preguntar aquí a las autoridades recaudadoras de Zacatecas. ¿Ya cobraron los impuestos ecológicos a los consorcios mineros que perdieron los amparos por el famoso impuesto ecológico? ¿Ya se lo cobraron a los grandes empresarios, a las grandes empresas que son las mineras, que aunque no son las únicas, está la cervecera y otros? ¿O nomás se le están cobrando a las ladrilleras, a los humildes ladrilleros, que también tienen que pagar impuesto porque contaminan el ambiente? Es muy importante que eso se transparente porque está medio en la oscuridad. Ya se les cobró, porque si no se los ha cobrado, están incurriendo en una conducta antisocial y anticonstitucional, ¿verdad? Porque ya no tienen facultades para condonar impuestos. Es constitucional la disposición, no es una prohibición para lo federal. Eso que lo sepan los presidentes municipales, que no les den por condonar el predial o el impuesto sobre infraestructura, los derechos para la UAS, todo lo que puede negociarse. ¿Por qué? Porque ya no se vale. Pero ese es el retrato del pasado que se niega a despedirse, que se niega a morir. Y en ese debate estamos y en ese debate vamos a continuar. Pues hemos llegado al final de esta charla, no logramos, sabemos que hay una reunión ahorita de los profesores, seguramente no tuvieron la posibilidad de atender nuestra petición de informarles, pero yo celebro que ya haya un puente entre la protesta y el gobernador del estado, y celebraré más que se haga acompañar de un buen equipo técnico, que lo provean de argumentos y que venga pronto con una solución pronta. Aunque se lleve de florero a quien quiera ir, ¿verdad? Sí, lo importante es que ya se conectó con la gente, y tengo esperanzas de que esto de un momento a otro termine, y lo deseo de todo corazón. Conozco gente que está padeciendo mucho la situación. No es justo para nadie. Gracias por todo. Mañana estaré aquí con usted hablando en vivo y en directo.